Muchas veces nuestros colaboradores hacen correctamente las cosas que nosotros les indicamos o las que pensamos, pero tal vez no están hechas las normas de nuestras organizaciones en forma eficaz. Para darles un ejemplo sencillo de todos los días, por lo menos antes cuando estaban abiertos los locales de ropa, que uno, por ejemplo, quería ir a hacer un cambio de ropa y veías que el local estaba vacío, pero era un viernes a la tarde o un jueves a la tarde y la empleada te dice, no, los cambios son de lunes a miércoles en determinado horario, y vos ves que el local está vacío, y bueno, el colaborador está haciendo correctamente las cosas, pero lo que no está es correcta esa norma que uno le baja a los colaboradores. Entonces es importante pensar en todas las normas, los procesos, los procedimientos que a veces tenemos implementados en nuestras organizaciones y se contradicen un poco con esto de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, que finalmente hacer correctamente las cosas correctas. Hay cuatro puntos fundamentales para el desarrollo de herramientas en la informática, que es enfocarnos en el cliente, tener evidencia, que estas herramientas nos brinden evidencia para tomar decisiones, gestionar a través de procesos bien definidos, y finalmente siempre son necesarias herramientas de liderazgo y de conducción para implementar cualquier tipo de gestión. Con respecto al enfoque en el cliente, en un servicio de diagnóstico por imágenes tenemos varios clientes. Por un lado, los médicos, que nos derivan a sus pacientes; por otro lado, los pacientes, y otro de los clientes son las entidades financiadoras, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar en estos tres objetivos tan diferentes de una manera muy amplia. ¿Y qué herramientas tenemos hoy en la actualidad, y más en este contexto que nos tocó vivir desde marzo? Bueno, las redes sociales, ¿no? Debemos pensar si realmente utilizamos las posibilidades ilimitadas que nos brinda hoy la tecnología, y más precisamente las redes sociales, para acercarnos a los pacientes, para acercarnos a las entidades y para acercarnos también a los médicos derivantes. Encuestas de satisfacción, tanto para los pacientes como para los médicos derivantes, bueno, en fin, son ilimitadas las posibilidades que nos brindan hoy las redes sociales. Y acá quiero mostrarles una captura de pantalla de nuestra historia clínica, que en el sentido, si bien de las encuestas que le decía a los pacientes, cómo podemos llegar a través de las redes sociales, nosotros a través de la historia clínica electrónica que tenemos en el hospital, esta es una captura de pantalla donde están los resultados de los pacientes, o sea, los informes que realizan los médicos, y, por ejemplo, este es el área de resonancia magnética, es un paciente de prueba, como ven, y al lado del informe médico, acá el médico cliquea y tiene el reporte, hay algo que lo llamamos encuesta de calidad de informes, que cuando el médico hace clic ahí, se le abre una encuesta que es no obligatoria, por supuesto, donde hace una serie de preguntas, como ser si el informe es de clara organización y estructura, si el informe es breve y conciso, si fueron descritos completamente los hallazgos más significativos o de relevancia clínica quirúrgica, si el informe le proporcionó la información necesaria que fue solicitada, si contiene las imágenes y las reconstrucciones que el médico necesita, documentando en el informe, si el informe fue realizado en el tiempo que el médico lo necesitaba, y si el estudio es de la calidad esperada, y después sugerencias con un campo de texto libre para que el médico exprese si quiere cualquier opinión que quiera brindarnos. Así que esto nos brinda, la verdad que es una herramienta súper valiosa, que luego toda esa información es compilada y nos permite evaluar informes donde, bueno, además de saber por sección o por área del servicio cuántas encuestas se reciben, podemos ver las calificaciones
y cada caso es analizado como una oportunidad de mejora y analizado para ver cómo se puede generar una transversalidad a todo el servicio, porque muchas veces una encuesta que hacen por un tema sirve para trasladarla al servicio entero. Y además, lo que hacemos es, con esas encuestas, nos nutrimos para armar una especie de ranking y de informe de los médicos que tenemos en el servicio realizando informes y la cantidad de calificaciones que recibieron o encuestas que recibieron, de forma tal que se arma como una especie de banco de datos y de información, donde después se utilizan esos casos para hacer ateneos, para poder discutir distintas complicaciones o no que se presentan en las encuestas. Espera. Un segundito, voy a salir de la pantalla. Ahí está. Otra de las cosas importantes para implementar como herramienta en un servicio de diagnóstico por imágenes es el concepto de que el médico radiólogo salga un poquito de la zona de confort que se encuentra a veces en su oficina, en su estación de trabajo, y pueda salir de allí y transformarse en un médico consultor, en estar disponible para poder asesorar al médico derivante en cuanto a qué estudios solicitar, en cuanto a cómo realizar el seguimiento al paciente. Entonces es muy importante también en los informes dejar un contacto, establecer un contacto con el médico derivante para que se sienta, bueno, contenido, ¿no es cierto? Con respecto a la evidencia para la toma de decisiones, hoy estamos en un momento donde la cantidad de información es abismal, entonces tenemos que pensar en qué información es la que necesitamos, y para qué la necesitamos y para qué la vamos a utilizar. Porque si no, también llegamos a un momento donde tenemos cientos de datos que al final nos terminan mareando y no permitiendo ver con objetividad cuál era el destino final de ese dato, ¿no? Entonces, siempre recordar que si se puede medir, se puede controlar, si se puede controlar, se puede gerenciar, y si se puede gerenciar, se puede mejorar. Entonces, es necesario medir para mejorar, no hay otra, pero también ojo con las mediciones, no transformarnos en dependientes de los Excel, porque los Excel cuentan pero no cuentan. Detrás de los números hay también historias y temas que debemos conocer acerca de las personas que generan esos números. Entonces, medir siempre porque es necesario para mejorar y para registrar, pero no obsesionarnos, ¿no?, con solo los números. Nosotros desarrollamos un tablero de gestión donde tenemos diferentes consultas que nos ha permitido, sobre todo en este tiempo, cuantificar cuál fue nuestra caída con la pandemia, donde, por ejemplo, acá es la evolución anual por área del servicio, la comparación entre trimestres, pacientes atendidos por hora, por equipos, la distribución por obra social, en fin, son innumerables las consultas que se pueden hacer, pero otra vez, pensar en las consultas que nos van a servir para tomar decisiones. También tenemos consultas acerca de la gestión médica, o sea, la producción de cada uno de los médicos, el detalle del ranking de los médicos que más piden, por equipo en la que se realiza, en fin. Nosotros tenemos la historia clínica electrónica, entonces cuantificamos cuántos vienen por pedidos electrónicos, cuántos vienen por pedidos manuales. Es fundamental tener entonces un tablero de gestión con las consultas que nos van a servir para organizarnos. Este dato
es un ejemplo de eso. Fíjense, bueno, la línea bordó y azul muestra los años previos a la pandemia, la línea negra está mostrando lo que fue para nosotros la caída en esta etapa y cómo de a poco, muy de a poco, vamos retornando a la nueva normalidad. Esto nos permitió tomar varias decisiones, muchas de ellas súper difíciles, porque otra vez, atrás de los números hay personas que son las que generan los números en cuanto a producción y todo, y bueno, fue un momento difícil. Acá en este gráfico queda bien demostrado la media de unos 45.000 pacientes mensuales que hacíamos al año y cómo cayó y bueno, cómo vamos repuntando y ojalá volvamos a lo que éramos antes. La distribución de esos pacientes por áreas del servicio, en radiología, ecografía, tomografía computada, poder ver qué área representa el porcentaje de pacientes, el mayor porcentaje de pacientes. Esta es una consulta que nos está sirviendo mucho, es de la semana pasada, donde comparamos por semana, comparamos la semana que estamos viviendo con respecto a la misma semana del año previo, y esto nos muestra el general del servicio, estamos un 29% abajo todavía, y el dato de abajo, el 4%, nos muestra cómo estamos con respecto a la semana previa del mismo año. La verdad que en este momento de tanta incertidumbre, todos estos datos, como les comenté, nos permitió tomar decisiones en cuanto a qué hacer, cómo hacer, abrir nuevos horizontes. Las crisis brindan oportunidades, y la verdad que teníamos y tenemos una estructura para atender 50.000 pacientes por mes, entonces esto nos abrió la mente para salir a informar, y estamos en un proyecto de telemedicina y estamos brindando servicio de telemedicina y de gestión de servicios de diagnóstico por imágenes a distancia, así como también informes a distancia junto con el departamento de informática. Esto, para que vean, por ejemplo, es lo que yo llamo el esperado médico, donde el servicio se divide no solo en áreas por la tecnología, lo que nosotros llamamos áreas o secciones como radiología, tomografía, resonancia, sino que está dividido también transversalmente en subespecialidades, como ser la especialidad de musculoesquelético, y eso engloba tomografías, resonancias, ecografías, todo lo que es musculoesquelético. Después, por otro lado, está la subespecialidad de neuro, donde están otra vez resonancias, tomografías, todas las secciones, pero de esa subespecialidad. Entonces, nosotros tenemos médicos que son subespecialistas, o sea, el que informa musculoesquelético, el que informa un tobillo no es el mismo médico que informa una resonancia del cerebro. Está dividido en subespecialidades, lo que brinda una mejor calidad en el informe, por supuesto. Entonces, acá tenemos dividido, este gráfico lo que les muestra es dividido por especialidad. Estas son las iniciales de los médicos que tenemos en cada una de esas secciones. Las horas las horas contratadas de cada uno de los médicos por mes, y el total de horas producidas. O sea, tenemos un estándar para cada una de las áreas, radiología, tomografía, resonancia, y un estándar de informes que se espera por hora de cada uno de los médicos, y así todos los días nosotros tenemos lo que informa cada médico por día, y asignamos los estudios, y al final del mes podemos ver, yo voy a correr acá la cámara, al final del mes podemos ver el porcentaje de cumplimiento o el porcentaje de utilización de las horas contratadas de los médicos en función a lo que informan. Esto es en el Hospital Italiano y esto es en otros centros que estamos
informando a distancia. Entonces, de manera tal que utilizamos efectivamente, eficientemente y eficazmente los tiempos de cada uno de los médicos. Otra de las herramientas informáticas que utilizamos para la gestión es lo que llamamos el TAT, para pacientes ambulatorios o para pacientes de guardia, que es el tiempo transcurrido entre que el paciente se realiza el estudio y en que el estudio está firmado. Para nosotros, en un paciente ambulatorio, ese tiempo es satisfactorio cuando está dentro de las 36 horas, mientras que ya nos brinda una alarma cuando se pasa de las 48 horas. Entonces, de esta forma, podemos realizar un monitoreo de todos los estudios. Podemos meternos dentro de cada uno de los estudios y ver cuánto demoró cada uno en este tiempo desde que fue realizado hasta que fue firmado, y poder buscar la causa cuando vemos que se han excedido en los tiempos, poder ahondar un poco allí y poder utilizarlo como oportunidad de mejora para ver por qué se sufrió el desvío. Otra de las herramientas que nos resultó de mucha utilización, que sí, utilizamos todos los días, es poder ver en las agendas, tanto para atrás como para adelante, la cantidad de turnos libres, ausentes y atendidos que hemos tenido. De forma tal que vamos customizando diariamente, viendo, porque hay momentos, y sobre todo con la pandemia, que se dejaron de hacer algún tipo de estudios y hubo más demanda de otros, por supuesto. Por ejemplo, se atendieron prácticamente muchas más urgencias y guardias que lo que se hacía antes de ecografía musculoesquelética, y sin embargo ahora que se está abriendo todo esto se está revirtiendo. Entonces estamos con una especie de demanda contenida que se nos está viniendo encima, y podemos entonces ir todos los días viendo cómo viene el porcentaje de ausentes, de libres y de atendidos de cada una de las agendas de, por ejemplo, ecografía, que es algo tan dinámico y depende tanto de los médicos. Y poder hacer una optimización de los tiempos del médico. En una agenda de ecografía tenemos tiempo médico, donde está el médico en presencia en un consultorio, y la verdad que tenerlo, por ejemplo, con pacientes que se ausentan o turnos libres, es una suboptimización del recurso. Así que todas estas herramientas nos brindan la oportunidad de poder utilizar eficientemente todos estos recursos y que no haya tiempos muertos. Otra herramienta que nos sirve y nos ha servido para ajustar, esto ya no lo utilizamos porque lleva mucho trabajo, pero logramos ajustar pusieron en evidencia varias falencias que se mejoraron, que los que llamamos un semáforo por equipo. En este semáforo lo que comparábamos era la fecha de citación del paciente, por ejemplo, vamos a ver alguno que esté acá en verde que se ve mejor, por ejemplo, la fecha de citación, ¿ven? 6 de julio del 2018 a las 8 de la mañana, versus la hora en la que el equipo toma la primera imagen, 6 de julio a las 8:09. Entonces, de acuerdo a si ese tiempo era de 5 minutos, de 5 a 10 o más de 10, iba pintado en diferentes colores que nos alertaban a nosotros las demoras que se estaban produciendo, porque esto es un reflejo de lo que sufre el paciente cuando el estudio está demorado, cuando el paciente está en la sala de espera, entre que el paciente es citado y finalmente el estudio se realiza. Así que esta fue una herramienta muy, muy importante para poder mejorar varias demoras que había, sobre todo en resonancia magnética. Entonces, como indicadores claves para mejorar el rendimiento,
les puedo mencionar varios de los que estuvimos viendo: tiempos de espera, tiempos de otorgamiento de estudios, tiempos de disponibilidad del informe, como este TAT que veíamos. Con respecto al equipamiento, la utilización versus el tiempo ocioso de los equipos, tiempos de caídas de sistema, la productividad, hemos visto, de los médicos radiólogos, y de la misma forma se puede medir a los técnicos o a los administrativos, bueno, los ingresos versus los gastos, en fin, indicadores para mejorar el rendimiento hay un montón. Lo que otra vez recalco en elegir los que nos van a servir para tomar decisiones y no llenarnos de datos que luego no vamos a utilizar y, es más, nos van a marear. De forma tal que otra de las herramientas es la confección de agendas, ¿no? Poder hacer agendas customizadas, clasificadas según las características de los pacientes. Por ejemplo, si una agenda va a ser para un estudio nuevo, por ejemplo en ecografía, o es para un control, porque no es lo mismo. No es lo mismo atender a un paciente, hacer agendas para pacientes de 70 años con movilidad reducida, que tardan en desvestirse, en vestirse, que hacer agendas para pacientes jóvenes, si bien en el servicio hay 2 vestidores por consultorio, entonces mientras un paciente se prepara, el otro se está haciendo el estudio. Es importante poder dividir por edad o por discapacidades, porque eso lleva un tiempo, y el tiempo es dinero. Luego realizar un ajuste de días y horarios, descubrir si hay patrones de ausentismo, los tipos de cobertura, a quién se le va a dar el prime time dentro de las agendas, y customizar estudios. Por ejemplo, en resonancia magnética no es lo mismo, no se utiliza técnicamente los mismos elementos para estudiar un cerebro que para una rodilla. Cuando digo elementos, me refiero a las bobinas que se utilizan para estos estudios, y cambiar las bobinas lleva un tiempo. Entonces, se pueden customizar los estudios haciendo franjas horarias de acuerdo a la bobina que se va a utilizar y a los estudios más solicitados. La gestión por procesos bien definidos tiene como objetivo final minimizar variaciones, estandarizar el trabajo, realizar flujogramas y políticas, como así también checklists y procedimientos. Todo esto hace que nuestros colaboradores tengan una guía que poder seguir. Entonces es muy importante que cuando pensamos un proceso, lo escribamos, como dije al principio de la charla, y que esté todo registrado. Tenemos que bajar a un papel lo que pretendemos que nuestros colaboradores hagan, y que eso esté claramente, que sea claramente entendible, y poder brindarles todas estas herramientas como checklist, tanto a los administrativos como a los técnicos o a los médicos que informan, para poder realizar su trabajo de la mejor manera. Entonces, como dije, estandarizar el trabajo mejora el flujo y mejora el orden de todos los procesos en un sistema. Recordar que el tiempo es dinero, y que la estandarización del trabajo no solo se puede hacer para el médico que informa, sino desde el inicio del proceso en un servicio de diagnóstico por imágenes, desde el agendamiento de turnos, desde la admisión. Si se realiza mal la admisión, se arrastra el error a la parte técnica, a la parte médica, finalmente después a la parte administrativa para realizar el cobro, para lo que es compra de abastecimiento. En la parte técnica es fundamental que los técnicos tengan escritos los protocolos de acuerdo a la pregunta que se quiere responder en cada uno de los estudios que los médicos solicitan, que tengan escrito cómo se va a estudiar cada una de las patologías que se pretende responder una pregunta. Y lo ideal también sería
que para los médicos tengan sus informes, lo que se llama en la jerga informes estructurados. Los informes estructurados sería como, hablar de esto es como una charla aparte, es súper interesante, se trata de que no importa quién informe, haya plantillas con lenguaje estructurado, donde de acuerdo a la patología es una especie de checklist donde el médico tiene que completar distintas opciones y así se va armando el informe. Esto mejora drásticamente la variabilidad entre quienes informan, entre cómo informan, y permite responder la pregunta en forma estructurada que manda el médico derivante a responder. Y finalmente, ninguna herramienta de gestión va a ser útil si no se cuentan con determinadas características y cualidades para liderar y conducir. Y hoy estamos en un momento único en las organizaciones, donde estamos coexistiendo y conviviendo 5 generaciones que somos muy diferentes, entonces es sumamente importante conocer las motivaciones de cada una de estas generaciones, las características de cada una de ellas, para poder liderarlas de la mejor manera. Saber qué piensan, cómo se sienten, cuáles son sus creencias, los miedos, y bueno, cómo poder trabajar juntos en este nuevo escenario laboral. Y finalmente, 2 palabras acerca del presente y el futuro, si bien hubo algunos tracks especiales para estos, hoy es innegable, y digamos, nos guste o no, tal como pasó con las redes sociales, el presente y el futuro de los radiólogos o de la radiología está impactada por todo lo que implica la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning en nuestros informes, y lo que debemos es, bueno, poder cambiar un poco el paradigma y entender que a partir de ahora, va a haber una combinación entre la coherencia de la automatización que nos brindan los sistemas con la percepción humana y la supervisión de los resultados generados por el aprendizaje automático que realizan hoy los sistemas. Así que bueno, un poco como resumen, he hablado acerca del enfoque en el cliente, de la cantidad de herramientas o datos que podemos tener para la evidencia, para la toma de decisiones, la importancia de la gestión a través de procesos bien definidos y la importancia de cualidades y conocer a quienes estamos liderando y conduciendo. Así que muchas gracias por estar ahí, conectados. Acá están todos mis contactos y redes sociales para quienes lo deseen, y estoy disponible para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Marina.